Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este comentario semanal de divisas en plenas vacaciones de Semana Santa. Por eso espero que, pues disculpéis que este comentario sea un poco más corto de lo habitual. Además, la verdad es que esta semana tampoco ha dado mucho de sí por lo que os vamos a contar ahora. Por lo tanto, no está de más tomarse un poco más de descanso de lo que es normal. Vamos un poco a ver, como siempre, a repasar un poco el mercado, pero ya os digo que hay pocas variaciones respecto a la semana anterior. Calma aparente en los mercados esta semana, en la cual después de un mes de marzo muy movido y bastante intenso, sobre todo en noticias macro, pues nos encontramos con una semana en la cual la agenda ha venido marcada por la resaca de las reuniones de los bancos centrales de las semanas anteriores. Al final se han producido muchos movimientos de corrección de esos iniciales impulsos basados en las ruedas de prensa que se producen después de las reuniones de política monetaria, ¿no? Como decimos aquí, si bien los impulsos eran necesarios en su momento, creo que tan necesario es decidir el momento justo y retirarlos, y quizás en este momento se esté pecando un poco de exceso en ese sentido, ¿no? Y parece que se le da al mercado lo que quiere en el momento que quiere, pero estamos viendo que eso tampoco está dando salida a los problemas que se están detectando, ¿no? En que los mercados no acaban de recuperar la senda alcista, más que los mercados, las economías. Respecto al mercado de divisas, vamos a ver un euro dólar de vuelta al punto de partida. El gráfico de esta semana es muy descriptivo porque vemos cómo se produce un suave aterrizaje del impulso provocado la semana anterior con las afirmaciones de Yellen en la rueda de prensa política monetaria. Y es que al final los mercados parece que a medio plazo están empezando a ignorar las políticas monetarias que están llevando a cabo los bancos centrales, y al final interpretan que la situación va a ser la misma, hagan lo que hagan, ¿no? Respecto a la libra dólar, la tenemos perdiendo fuelle, exacto comportamiento que la anterior, impulso la semana anterior debido a la reunión de la FOMC, y esta semana descontamos todo lo ganado la semana anterior y seguimos en los mismos niveles de soporte. Por lo tanto, permanecemos a la espera de cualquier reacción. Respecto al dólar yen, lo vemos desarrollando una suave recuperación, un suave ascenso desarrollado durante toda esta semana, que viene a reforzar un poco la teoría del péndulo, ¿no?, que estamos viendo que se está desarrollando en el par en los últimos meses, ¿no? Está estable alrededor de los 113 yenes aproximadamente desde hace ya varias semanas. El oro lo veremos con caídas fuertes y vuelta a empezar, ¿no? Caídas que descuentan el movimiento de la semana anterior debido a la rueda de prensa de política monetaria, y quedamos incluso ligeramente por debajo de esos niveles de soporte de la semana anterior. Por lo tanto, veremos si esto tiene algún significado destacable. En el dólar australiano vamos a ver si se consolida la rotura. Descontamos el movimiento provocado por la Fed en la sesión semanal anterior, y gracias a esto también vemos formarse esta estructura de pullback a medio plazo que estábamos esperando. Veremos si esto tiene algún impacto posterior o si es solo una reacción técnica. Nosotros estamos alerta para activar esa operación de medio y largo plazo que hemos comentado en otros espacios como este. Activo en la semana, vamos a ver un poco qué se cuece en el S&P 500. Hemos visto cómo ha seguido la recuperación sostenida de las últimas semanas, y repetimos un poco el análisis de la semana anterior, ¿no? Parece que Yellen sale en apoyo de la renta variable USA, y esas insinuaciones de que puede haber solo una subida de tipo de interés en 2016 siguen impulsando a esa renta variable hacia niveles superiores. Si miramos un poco el gráfico del euro dólar, es lo que os comentaba, ¿no? Podemos ver aquí como la semana anterior tenemos ese gran impulso, que queda totalmente desactivado con el movimiento descendente de esta semana, quedando incluso por debajo de la directriz inicial de este movimiento. O sea que podríamos ver correcciones en un futuro inmediato. Respecto en el largo plazo, vemos cómo está definiendo otra vez esa zona de techo muy cercana a la zona de techo del canal de medio plazo.
Aquí hay un cierto rechazo del precio, por lo tanto pues igual podríamos ver alguna corrección durante la semana siguiente, pero bueno, niveles, siempre hablando de niveles de 1,10, 1,09 dólares por euro. Respecto a la libra dólar tampoco hay mucho más que decir. Vemos que la abertura de la semana se ha convertido en máximo semanal, hechos también bastante significativo, y no ha hecho más que corregir el nivel en el que se encontraba en el momento de hablar Janet Yellen. Se encontraba en los 1,41 aproximadamente, cerramos la semana en 1,4130, es decir, prácticamente lo que hemos hecho de esta semana ha sido descontar los movimientos producidos por la rueda de prensa Janet Yellen. De hecho, nuestro sistema Prometheus solo ha hecho una operación en dólar australiano que ha sido negativa y una operación en petróleo. El petróleo sigue estando relativamente alcista, por lo tanto es más o menos operable, pero realmente Prometheus ha detectado este tipo de movimientos de retroceso, de retrocesión en las diversas divisas respecto a la semana anterior y no ha operado ninguna, porque realmente esto ha sido prácticamente, al menos desde nuestro punto de vista, prácticamente una semana perdida, porque lo que se ha hecho ha sido restablecer un poco la situación anterior, en unos movimientos de retroceso que, mirando desde el punto de vista de medio largo plazo, aunque Prometheus trabaje más o menos en un intradía un poco más largo, sí que mira varios indicadores y varios aspectos del medio plazo. Entonces, esta situación de medio plazo, de un poco de indecisión, de indeterminación, pues hace que no opere normalmente. Por lo tanto, esta semana ha sido en este sentido pues nula. En el largo plazo podemos ver aquí cómo nos deja otra vela de corrección que hace que esta situación de indecisión, como hablábamos, se prolongue, ¿no? Se esté formando aquí una figura no muy clara y muy complicada de operar. Respecto al dólar yen, tenemos un dólar yen con un ascenso sostenido, nos marca mínimos en la abertura de la semana, como el cruce dólar yen es digamos al contrario que el euro dólar o la libra dólar, pues vemos, ¿no?, el movimiento contrario. Por lo tanto, en lo que eran máximos en libra dólar o en euro dólar, aquí son mínimos, ¿no? O sea, se ha producido un fortalecimiento del dólar durante esta semana que ha venido a recuperar los niveles previos a la rueda de prensa de Janet Yellen. Es decir, si Janet Yellen esperaba con esto lograr un cierto debilitamiento del dólar, pues tenemos que decirle que una semana después, sintiéndolo mucho, su esfuerzo, el resultado que ha tenido es cero en estos momentos, ¿no? Veremos un poco más a medio plazo, pero la verdad es que los mercados pues se han vuelto a situar donde estaban de forma previa a esas declaraciones. Si vemos un poco en el largo plazo, pues tenemos aquí esta zona clara, parece de consolidación en niveles de los 113 yenes, y a partir de aquí esperar a ver qué pasa. Estamos muy cerca ya a este nivel de 109 yenes, que era el nivel técnicamente, digamos, realmente de soporte para este movimiento de caída que habíamos visto aquí y que hemos comentado ya varias veces en el medio plazo. Respecto al dólar australiano, una semana en la cual pues hemos tenido una cierta oscilación, nos ha marcado mínimos en niveles de ceros por debajo de los 0,75, ha llegado a tocar los niveles previos a la rueda de prensa de la FOM y prácticamente está en esa zona, es decir, pocos comentarios más. Sí que debemos comentar algo más en el tema del medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque este movimiento provocado por esa retrocesión del impulso previo de la semana anterior, provocado por la rueda de prensa de la FOM, pues nos está dibujando esa figura de pullback que estábamos esperando. Una figura de pullback que podríamos ver confirmada esta semana. En ese sentido, es el par más caliente en este momento y en el que podríamos tener alguna cierta opción y además de realizar alguna operación a medio plazo. Aún así, es una situación un poco atípica y nos crea cierta incomodidad esto, porque si fuera algo visto desde el punto de vista exclusivamente técnico y no hubiera ninguna razón externa, ninguna razón macro que pudiera estar distorsionando el mercado, estaríamos más cómodos, ¿no? Al haber este tema de la FOM y de las políticas de tipos, etcétera, etcétera, pues siempre está sometido a un cierto riesgo adicional a la hora de plantear estas operaciones, porque el mercado puede sobrereaccionar en un momento dado o reaccionar a la contra una vez ha pasado el efecto de esas noticias. Por lo tanto, no es bueno en el medio plazo, creo yo, a veces operar en función de estas noticias macro, sobre todo cuando el escenario está tan revuelto
como en estos momentos, y esto nos lo dice la experiencia de los últimos meses en los cuales pues ha habido continuos altibajos. Respecto al oro, tenemos el oro que nos dibuja también una caída iniciando la semana en zona de máximos, niveles de $1.217 por onza. Esto nos dibuja también el rechazo en la zona de control de ese nivel FIBO estratégico de largo plazo en los niveles de 1260. Por lo tanto, también se estaría cumpliendo un poco el guión técnico y estaríamos buscando quizás apoyo en niveles inferiores más cercanos a 1170 para dibujar esa figura de pullback. Aún no está confirmado, pero deberemos tener el activo en observación porque podríamos ver ese movimiento en un futuro próximo. Y bueno, esto ha sido todo un poco cómo ha ido evolucionando la semana. Podemos comentar si queréis también el petróleo, un petróleo que ha visto un poco que se genera un rechazo de los niveles prácticamente de $41 barril, pero hemos llegado a los 37 y algo dólares por barril como mínimo, es decir, estamos en la misma dinámica bajista que anteriormente. Incluso esta semana que ha sido bajista no han logrado romper mínimos significativos, por lo tanto deberíamos pensar en que podríamos ver aún nuevas alzas que nos podrían llevar hacia el horizonte que nosotros decíamos de unos $44 barril. Hasta ese nivel el par o el activo es técnicamente bajista en el medio plazo. Y ahora vamos un poco pues a dar un repaso a nuestro activo de la semana, que es el SP500. Para eso vamos a utilizar nuestro graficador y vamos a ver un poco la situación. Una situación que también se repite, pero bueno, queríamos un poco destacarla de nuevo, ¿no? Tenemos aquí, como hemos visto en semanas anteriores, ¿no?, una zona importante que se repite aquí, que es esta zona históricamente de máximos 2100 puntos. Hemos visto estas caídas, ¿no? Caídas aquí, como repasado en semanas anteriores. Esta es la caída de agosto de enero de este año, y esta es la de agosto de 2015, correcto. Esto nos ha generado un doble suelo aquí, y a partir de aquí un fuerte impulso que ha logrado romper la directriz del movimiento y el nivel estratégico de los 2000 puntos. ¿Qué podemos esperar aquí? Bueno, la parte positiva es que no hemos visto descensos acusados. Esta es la parte positiva, seguramente apoyada por las declaraciones de Yellen. Aún así, vemos que aquí nos marca un máximo justo en la zona inferior de esta zona de máximos, por lo tanto no ha sido capaz ni de perforar ni la más mínima parte de esta zona de resistencia que podíamos ver encuadrada en este rango de aquí, entre los 2060 y los 2100 puntos. Eso quizás es algo significativo. Aunque acabamos la semana con una vela que nos podría indicar un cierto rechazo, una cierta presencia, una cierta entrada de compradores, debemos estar atentos porque no hemos visto una reacción potente, con una fortaleza pues destacable como para pensar en que se pueda batir esta zona de máximos. Por lo tanto, seguimos a la espera, y mientras no perdamos nivel estratégico, los 2000 puntos, nivel en el que parece que van a acabar confluyendo pues todos estos soportes móviles, pues en principio los alcistas no deberían preocuparse. Aún así, es pronto para vaticinar nuevos ataques a máximos. Vemos que la renta variable pues sigue también marcando niveles de indecisión, ¿no? Vemos como aquí pues bueno, se está produciendo un movimiento que nos podría llevar a tener un proceso bajista que debería haberse marcado por este cruce en el momento alcista y el momento bajista, quedando el momento bajista superior, y esto solamente nos marcaría una figura que sería de rebote aquí para marcarnos un máximo inferior a este, y a partir de aquí tener una figura 1, 2, 3 que ya nos indicaría una rotura a la baja. Esa es una de las posibilidades. Naturalmente, la otra posibilidad es que este 1, 2, 3, este máximo de aquí sea superior, y por lo tanto veamos una continuación de la tendencia alcista y un ataque a los 2100 puntos. Niveles de 2000 puntos estratégicamente por debajo, niveles de 2060, 2070 puntos por encima. Esos son los niveles técnicos que deberemos tener en cuenta en el mayor índice de renta variable mundial. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado este breve comentario en plena Semana Santa. A los que vamos a apagar esto, vale. A los que nos sigáis, pues recordaros que
En breve vamos a tener nuevas herramientas disponibles a descargar desde nuestra zona de Software Tools, disponible para suscriptores. Si no os habéis suscrito, os recuerdo una vez más que es muy fácil, es totalmente gratuito y tendréis acceso a todas nuestras noticias, a todas nuestras entradas en la web, que tendréis una puntual actualización cada lunes, y aparte pues podréis disponer del acceso para descargar nuestras herramientas de trading, que insisto, ya están preparadas para seguramente añadir alguna herramienta más de las que nosotros utilizamos. En este caso tenemos el VPM, el volumen proporcional medio, que es una adaptación del indicador de Blay 5 para MT4. Ese es el que está disponible, pero próximamente pues tendremos alguno más y alguna sorpresa interesante. ¿No sabes bien cómo funciona o no ves alguna cosa de nuestra adaptación que no te cuadre? No te preocupes, porque estate atento, porque vamos a hacer una sesión en directo para explicaros cómo utilizamos nosotros este volumen proporcional medio, una sesión abierta a todo el mundo, en la cual podréis preguntar las dudas que tengáis y nosotros pues intentaremos solucionarlas para que este indicador sea de máxima utilidad posible. Recordad que si no estáis suscritos, simplemente es darle al link, poner nombre, correo electrónico y estaréis suscritos a la lista de forexperiences.com. Nada más, un saludo y nos vemos en la red.